¿Listos para la palabra del Señor, mis hermanos? Como dice mi hermano José Luis, extrañamos a los que no vienen. Y a veces es porque o se van de vacaciones, o toman el puente largo, porque están enfermos también, o porque les dio flojera. Pero aquí estamos ahorita, ¿verdad, hermanos? Gracias por animarse a venir hoy en este día. ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Se escucha bien? Se escucha como un eco, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que estamos todos los domingos, la miniserie que estamos viendo, el mensaje a las 7 iglesias. Ese es el tema número 7, mis hermanos, que le titulé Una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. El texto base que vamos a estudiar hoy, los textos que vamos a estudiar hoy, va a ser el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, ¿sí? Entonces estamos viendo una iglesia ejemplar, ¿verdad? Que es la iglesia de Filadelfia. Hablando de ser ejemplar, mis hermanos, esta definición es la suma de las mejores cualidades de un ser humano, ¿verdad? El ser ejemplar. Es el hombre o la mujer que con su trabajo y con sus acciones es un modelo para su familia. Es alguien ejemplar, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, los hijos de su papá pueden decir, no, mi papá es alguien ejemplar, ¿verdad? Porque da ejemplo en la familia. O es ser ejemplar también es ser modelo con nuestras acciones delante de nuestros amigos o en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Y esa persona que inspira a la comunidad a ir más allá, aunque todos tienen su definición, ¿verdad? Y su persona ejemplar, cada quien tiene su persona ejemplar, ¿no? En término ejemplar, ese término, mis hermanos, se refiere a lo que puede transmitir un mensaje positivo a los demás. Por ejemplo, el adjetivo ejemplar puede usarse en relación con la actitud noble de una persona que con sus acciones se convierte en una referencia ética para los demás. Además, mis hermanos, no hay nada que sea tan enseñable, tan así como que algo pedagógico, algo que nos enseña desde el punto de vista del mensaje como la acción de una persona, porque los hechos, ¿verdad? Más que lo que digan las palabras, los hechos producen más esfuerzo, ¿sí o no? O sea, el decir, no, yo soy alguien ejemplar, pues tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Con nuestros hechos. ¿Cuántos dicen así es? Y en la educación familiar, mis hermanos, los padres tienen el deber de mostrar una actitud ejemplar hacia sus hijos, así como los maestros deben de ser mentores en un aula. Alguien que, por ejemplo, ahorita los maestros que están enseñando en la escuela dominical a sus hijos tienen que ser alguien ejemplar, ¿verdad? Además, también debe de haber, entre comillas, políticos que deben de ser ejemplo también. Por eso la sociedad vota por ellos, por eso confían en ellos, ¿verdad? Pero de esta manera cada persona puede ser una referencia positiva para los demás día con día. ¿Ven? Entonces hoy vamos a estudiar el mensaje dado a una iglesia ejemplar, y esta era la iglesia de Filadelfia, mis hermanos, ¿sí? Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 3, perdón, el versículo 7 del capítulo 3, y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, mis hermanos, este nombre significa amor fraternal. Eso significa Filadelfia, amor fraternal. Y esta iglesia era la más joven de las 7 ciudades, la más joven. Y fue originalmente fundada con un puesto misionero, con la idea de que esta ciudad fuera misionera, ¿verdad? Para la ciudad, para la cultura helenista de aquel entonces, en la antigua Grecia. Filadelfia, mis hermanos, había sido edificada con la intención deliberada de que se pudiera convertir en una ciudad misionera, y más allá, Filadelfia, estaban los campos desolados de Frigia y de las tribus
bárbaras. Y se tenía la intención de que la función de esta ciudad, Filadelfia, mis hermanos, fuera, o más bien la función, la idea era que esparciera la lengua griega, de manera, también la cultura de los griegos, ¿verdad? También era la idea de la fundación de esta ciudad. También era la idea de esparcir la civilización griega, ¿verdad?, a través de las regiones que estaban más allá de esta ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia se ganó su nombre después de que su fundador, Átalo el segundo, así se llamaba este hombre quien fundó esta ciudad de Filadelfia, se le apodó Filadelfos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que significa Filadelfia? Amor fraternal. O sea que este fundador de esta ciudad era así, era alguien fraterno, alguien que tenía amor por los ciudadanos, ¿verdad? Y Filadelfia, mis hermanos, era una ciudad próspera. Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía a la Europa del Este, ¿verdad? Filadelfia era la puerta del continente, más bien era la puerta, sí, de un continente a otro. Filadelfia, sí. Es como la ciudad que está entre Europa y Asia. ¿Saben cuál es esa ciudad? En Turquía. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la capital de Turquía? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? No, muy bien. Pero esa ciudad, ahorita se me olvidó el nombre, esa ciudad está en Europa y en Asia. Y Filadelfia era algo así, que era la función que ella tenía, ¿sí? Era una puerta de un continente a otro. Filadelfia también, mis hermanos, era conocida por sus hermosos edificios y era llamada una pequeña Atenas, ¿no? Era como una copia pequeña de la ciudad de Atenas. Por sus terremotos frecuentes también era conocida esta ciudad de Filadelfia. Ocurrían muchos terremotos, debido a lo cual se requería también hacer evacuaciones continuas de esta ciudad. Entonces, ya que vimos brevemente un repaso de lo que es esta ciudad, continuamos leyendo lo que dice el versículo 7, y dice: escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia, esto dice el santo y verdadero. Jesús comienza a describirse a sí mismo, ¿verdad, mis hermanos? Como el santo y verdadero. Y esto, mis hermanos, no describe tendencias dentro de un Jesús, sino su propio ser. Jesucristo se le conoce como Dios verdadero, también se le conoce como santo. Y eso también muestra que Jesús es Jehová, porque solamente Él es Dios, ¿verdad? Porque solamente Él es santo en un sentido absoluto. Y vayamos rápidamente, apartando aquí nuestro libro de Apocalipsis, vayamos a los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. En el Salmo 99, versículo 1 al 9, vamos a leer rápidamente, hablando acerca de la santidad de Dios, de la santidad de Jesús. ¿Sí? Lo tiene el Salmo 99, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Y luego, ¿qué dice? Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante Él, ante el estrado de sus pies. ¿Y qué dice? Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocarán a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, que fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová
veces este salmo tan pequeño, tan corto, menciona que Jehová, que Dios, Jehová nuestro Dios es santo, santo, santo. Y esto lo podemos ver también una vez más en Isaías. Vayamos rápidamente, nada más demos de vuelta a unos cuantos libros por ahí. Isaías, en el capítulo 6, que les daba yo al principio cuando antes de comenzar la alabanza, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Isaías 6. Dice la visión y llamamiento de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es el mismo Isaías, mis hermanos, narrando la visión que él tuvo, ¿verdad? Dice el versículo 2: por encima de él, de este trono, de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Imagínense tener una visión de ese tipo. Y así como Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo soy el santo. Y vemos una pequeña muestra, porque la palabra de Dios nos habla en varios versículos y en varios libros acerca de la santidad del Señor. Pero en estos 2 versículos nos queda, en esos 2 pasajes, tanto del Salmo 99 como de Isaías 6, nos queda muy claro lo que Dios es en cuanto a su santidad. Y vemos que se nombra 3 veces, y no porque 3 veces Él es santo, porque algunos dicen: es que Jehová es 3 veces santo. No, Él es santo, santo, santo. O sea, Él es siempre santo, ¿verdad? No 3 veces santo, Él es siempre santo. Entonces vemos que la santidad del Señor nos hace ver nuestra condición a nosotros, como la hizo ver con Isaías. La condición de Isaías es, él se vio que era un hombre de labios inmundo. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, que Él es santo, cuando estamos en la adoración, en la alabanza, pues nosotros nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, pero a la vez empezamos a sentir como el Señor empieza a ministrar nuestros corazones, y empieza el Señor a mostrar nuestra condición de lo que Él quiere que nosotros cambiemos, ¿verdad? De la misma manera como Isaías tuvo esa visión y vio que era un hombre de labios inmundo delante de un ser santo, nosotros también de la misma manera, cuando estamos delante del Señor, sentimos que somos indignos de estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos se han sentido así cuando se acercan delante de Dios? Todos debemos de sentirnos así, indignos. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy indigno de acercarme, porque tú eres santo y yo no soy santo. Yo no soy perfecto, tú sí lo eres. Pero el Señor nos da esa confianza de que nos acercamos a Él como un hijo se acerca al Padre, confiadamente al trono de su gracia. Y eso hablando en cuanto a la santidad, ¿verdad? Y mire, hay 2 antiguas palabras griegas que se podrían traducir como verdadero, porque Jesús se está presentando como santo y verdadero. Y estas 2 palabras, una significa que no es falso, ¿verdad? Cuando hablamos de algo que es verdadero es porque no es falso, ¿verdad? Como mi reloj, no es falso. Pero hay algunos que traen un reloj made in China, ¿verdad? Que sí es falso. Es como cuando vas con el joyero y llevas tu reloj ese caro, marca, ¿cuál es la marca? Se me puede encargar. El Rolex, que sabe, hermano. Vas con tu reloj Rolex ese que te costó $5,000 con el joyero para que te arregle ahí con el relojero, ¿verdad? Ya se le acabó la pila y vas con él para que le ponga la pila.
Y vas con el relojero y el relojero lo abre y te dice: oye, este reloj, ¿dónde lo compraste? No, lo compré en la mejor joyería, lo compré en Suiza, lo mandé a pedir por internet, allí en Marketplace, en Facebook. No, pues sabes qué, tu reloj no es bueno, tu reloj es chafa, tu reloj es una copia, no es verdadera, es falsa. ¿Ya? Y tú dices: ¿cómo? Pues si me costó $5,000, pues sí, te costó eso, pero no es verdadera. Pero no podemos decir lo mismo de nuestro Señor. Él es verdadero, no hay nada falso en Él, no es una copia, Él es único, Él es original, mis hermanos. ¿Sí? Esa es la primera definición que podemos encontrar en cuanto a verdadero. ¿Sí? La otra definición es que no es irreal. ¿Sí? La antigua palabra griega utilizada aquí para hacer referencia a verdadero, la que vemos aquí en el libro de Apocalipsis, es la segunda, ate, es la palabra griega aletinos, que es la que expresa la idea de real o genuino. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es genuino, nuestro Dios es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús es verdadero en todo lo que Él es, ¿sí o no? Él es el Dios real y el hombre real. Jesús era todo hombre. Y hablando acerca de esto de ser verdadero y real, vaya por favor a la primera carta de Juan, acompáñenme ahí rápidamente. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, está un poquito antes del Apocalipsis, lo pueden encontrar. Las cartas de Juan están muy cortitas. Primera de Juan 5, verso 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, ¿no? Pues usted bien rápido con su tablet. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué? Verdadero. Y estamos en quién, mis hermanos, en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense. Ese es el verdadero, hablando de lo real, de lo verdadero. El segundo versículo, mis hermanos, que quiero que busque en cuanto hablando de lo verdadero, porque Jesús es verdadero, ya vimos que es santo, ya vimos su santidad y ya vimos también que es verdadero. Vaya por favor al Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 31. Vamos a leer del 31 al 39. Acerca de lo que Jesús dice de Él mismo, de que Él es verdadero. ¿Lo tiene? Él es verdadero. Dice Juan 5:31, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es que vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, hablando de Juan, ¿verdad?, que ardía y alumbraba, y vosotros quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. Dice el 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se fijan? Él es verdadero. Entonces el Señor se presenta ante la ciudad de Filadelfia como el Dios santo y verdadero. Y luego continúa diciendo el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, dice: el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se fijan? Jesús muestra, mis hermanos, que Él también es el que guarda las llaves y las puertas. Él es el que abre la puerta. ¿Sí? Él es el que cierra las puertas. Y en esta cita que menciona Jesús, menciona el libro de Isaías, usted anótelo y después lo estudia. Pero Jesús, en esta porción de la Biblia de Apocalipsis, Jesús está mencionando las escrituras de Isaías 22, del versículo 20 al 23, que Él lo está mencionando ahí. Jesús expresa su poder y autoridad, especialmente para admitir o excluir a quien Él quiera. Él tiene las llaves para abrir o cerrar las puertas. ¿Sí? Lo que Jesús sabe de la iglesia de Filadelfia viene a continuación en el versículo 8 y dice: yo conozco tus obras. Y si usted se da cuenta, esto lo hemos estado viendo reiteradamente en todas y cada una de las iglesias donde Jesús le diste esto a todas y cada una de ellas. Yo conozco tus obras. La iglesia en Filadelfia habían servido a Dios, ellos no habían desfallecido, no habían claudicado, no habían dudado, sino que ellos, la iglesia de Filadelfia, habían servido bien en circunstancias difíciles a Dios, y Jesús lo sabía, que ellos habían servido perfectamente, ¿verdad? Sin claudicar, sin dudar. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Él tiene la llave para abrir o cerrar las puertas. La iglesia en Filadelfia, mis hermanos, tiene una puerta abierta delante de ellos, delante de nosotros también, ¿sí? Tiene una puerta abierta, y muy a menudo una puerta abierta habla de una oportunidad para compartir el evangelio. Y si no me cree, vaya por favor a Colosenses, dejándolo apartado ahí. Esta puerta que Jesús habla, que está abierta, es una oportunidad que Jesús nos da para compartir el evangelio. Y vaya por favor a la carta a los Colosenses. Los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tiene? Colosenses 4, 2 al 4, vamos a leer lo que dice. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra ¿qué? La puerta para la palabra, ¿se fija? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La puerta que Jesús está refiriéndose en el Apocalipsis es esa puerta, mis hermanos. Es la oportunidad de poder expresar, de hablar, de compartir el evangelio a aquellos que aún no han oído hablar de él. Esa es la puerta que está abierta. Y mire, vaya otra vez ahora a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Como Pablo estaba ansioso, ¿verdad? Dice ahí de Pablo, la ansiedad de Pablo en Troas. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, se le abrió la puerta para predicar el evangelio, ¿verdad? Allí en Troas. Pero él dice: no tuve reposo en mí, o sea, no estaba inquieto, estaba intranquilo en su espíritu por no haber hallado, dice, a mi hermano Tito. Y así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjese, hay una oportunidad, hay una puerta abierta para compartir el evangelio, pero a veces las circunstancias no nos permiten. Dejamos la puerta abierta y dejamos que las preocupaciones, por causa de las preocupaciones, perdamos esa oportunidad. Jesús les dice a la iglesia de Filadelfia que Él ha abierto una puerta de oportunidad para que evangelice. Es lo que está diciendo aquí en este libro. Y deben de pasar por esa puerta con fe. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta evangelizar? Que van por la
calle y ven a alguien necesitado y te acercas con él y le empiezas a hablar de la palabra del Señor? ¿A cuántos de aquí les gusta hacer eso? No levantes su mano, pero yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de ser evangelizadores, porque esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado, de ir y predicar. Esa es la gran comisión, ¿verdad? El Señor nos dejó. Y en su historia, mis hermanos, Filadelfia tenía un gran llamado evangelista. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la región en donde ella se encontraba. Ahora Jesús le abre una puerta a esta iglesia para que puedan esparcir la cultura de su reino hacia toda esa región. Y Jesús les dice que vean que tienen esta puerta abierta. Les dice: yo tengo esta puerta abierta para ustedes. Y algunas veces Dios abre una puerta de oportunidades, mis hermanos, para el evangelio, y enfrente de nosotros, ¿verdad?, está abierta esa puerta, pero a veces no la vemos o no la queremos ver. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántas veces se te ha presentado la oportunidad de compartir el evangelio a un vecino? ¿Cuántas veces se te ha presentado esa oportunidad de compartir el evangelio a un compañero de tu trabajo? ¿Cuántas veces se te ha presentado esa oportunidad? ¿Cuántas veces se te ha abierto esa oportunidad, esa puerta de oportunidad para hablarles del evangelio a un familiar que aún no conoce de Cristo? ¿Sí? Que está necesitado de la palabra de Dios, y lo sabes, ¿verdad?, que está necesitado, y el Señor te abre la puerta para que lo hagas, para que les compartas. Te lo pone enfrente, como decimos ahí, ¿verdad? Te lo pone en bandeja de plata, te lo pone ahí de pechito para que le compartas, para que le abras, para que le hables de él, y tú lo disiernes esa oportunidad. La pierdes. Y el Señor está diciendo a la iglesia de Filadelfia: está esta puerta abierta, aprovechala. Y el Señor nos dice hoy en esta mañana a ti y a mí: esa puerta está abierta. El Señor viene pronto, mis hermanos. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos conozcan. ¿Sí? Entonces, mire, un hombre dijo lo siguiente, un hombre que fue tocado por Jesús, fue con el pastor y le preguntó cómo podía ganar a otros para Jesús. Este hombre fue tocado por el Señor, ¿verdad? Y fue con el pastor y le dijo: pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ganar a otros para Jesús? ¿Qué puedo hacer? Entonces el pastor le preguntó: ¿qué oficio tienes? ¿Qué es lo que tú haces? El hombre le dijo: bueno, es que yo trabajo en la construcción. Ok, muy bien. Entonces le dice el pastor: el hombre que hace la mezcla en la construcción, ¿es cristiano? Aquel que está ahí haciendo la mezcla, ¿es cristiano? Entonces este hombre le contestó: la verdad no lo sé, pastor. Entonces le dijo el pastor: regresa y averígualo, y si no es cristiano, comienza con él. ¿Se fijan? Tenemos la oportunidad al alcance de nuestra mano de compartir. Miren, yo me he enterado de gente que son cristianos, pero que son de la tóxica, que nadie conoce ni nadie sabe que es cristiano, hasta que escuchas a un compañero de trabajo que tenías por ahí de 5 años, que ya lo habías conocido, y de repente lo escuchas que le trae alabanza, y te acercas con él y dices: ¿eres cristiano? Y él te dice: sí, acabo de convertirme, acabo de conocer del Señor. Yo también soy cristiano. ¿De veras? ¿Y cuándo te convertiste? No, hace 20 años que soy cristiano. Y te reclama, ¿verdad? ¿Y por qué nunca me habías convertido? ¿Por qué nunca me has compartido del evangelio? Sabiendo que yo estaba necesitado de la palabra, y tú teniendo 20 años de cristiano, y yo teniendo 5 años de conocerte, y apenas me vienes diciendo que eres cristiano. ¿No le ha pasado eso, mi hermano? ¿No le ha pasado? Yo conozco gente que sí le ha pasado, que son de la top secret, y hasta que se acercan y dicen: ¿y tú eres cristiano también? ¿También? ¿Por qué también? Es que yo soy cristiano. No sabía. Imagínense, ¿no? Qué pena, ¿no?
Entonces, mis hermanos, una vez que vemos la puerta abierta, debemos de caminar a través de esa puerta, ¿sí o no? Dios quiere que tomemos cada oportunidad que Él pone delante de nosotros para evangelizar. ¿Cuántos lo van a hacer? Ya los vio el Señor, Eso es que quiero hablar. Puede haber otro sentido en esta puerta también, mis hermanos. Los cristianos en Filadelfia parece haber tenido o parece haber sido excluidos de la sinagoga también. En Apocalipsis 3:9 lo vamos a ver, que fueron excluidos de la sinagoga. La puerta abierta también puede estar hablando de su oportunidad para entrar al reino de Dios en contraste con su exclusión de la sinagoga. Y vea lo que dice, ¿verdad? Dice, la cual, esta puerta, nadie puede cerrar. Yo tengo una puerta abierta, pero esta puerta abierta nadie la puede cerrar. Y el énfasis, mis hermanos, está en una apertura sin dificultad, ¿sí? Cuando Dios abre las puertas, mis hermanos, no hay quien las cierre. ¿Sí? Y cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Por más esfuerzo humano que tú hagas, no lo vas a lograr. Por ejemplo, tienes la oportunidad de varios trabajos y tú quieres pues escoger el mejor trabajo de todos los que tienes ahí, ¿verdad? Tienes un abanico de varios trabajos, estás buscando un nuevo trabajo, tienes varias opciones, pero tú tienes la mejor. Y estás tocando la puerta, quizá la que está cerrada, la que Dios quiere cerrada para ti, ¿verdad? Y estás tocando y no se te abre la puerta y no se te dan las cosas. En las otras oportunidades vas y se te abre la puerta en el que tú menos esperabas, ¿no? El que menos a lo mejor querías. Es que Dios tiene un propósito para ti en esa puerta, ¿sí? Entonces, si Dios cierra la puerta, mis hermanos, por más que tú la quieras abrir, no vas a poder. Pero si Dios abre la puerta, por más que tú quieras cerrarla, no vas a poder. Es Dios quien tiene la llave para abrir y cerrar las puertas cuando dicen amén. ¿Sí? Entonces Jesús, mis hermanos, tiene la autoridad de mantener esta puerta abierta para los cristianos ahí en Filadelfia. Y el reino del Evangelio y el reino del cielo, mis hermanos, están a disposición de Cristo. Amén. Dios abre puertas para el ministerio y ministerios hoy en día. Mire, me gustaría darle mi testimonio, mis hermanos, de que yo he probado esta promesa dada a Filadelfia a través de los años en el ministerio, y ella hallado a Dios en fiel. La promoción, mis hermanos, en el ministerio no viene del sur, no viene del este, del oeste, del norte. La promoción no viene de ahí, mis hermanos. La promoción viene de Dios. Y si dirigimos nuestro camino hacia Él y ponemos nuestra confianza en Él, Él va a hacer que suceda. ¿Sí? El hombre de Dios no es dependiente de explorador, como de esos cazatalentos, ¿no? Es como esos buscadores de futbolistas que van a donde están los amateurs, ¿verdad? Jugando, y van a observarlos a ver cómo juegan. Y los escogen y dicen, yo te quiero para mi equipo. En esta ocasión no es así. O sea, el hombre no puede escoger al hombre. No, la promoción no viene del hombre, mis hermanos. Dios es el que escoge a sus siervos. Espero estar explicando, ¿verdad? Entonces, el pastorado, mis hermanos, no se adquiere por haberte graduado de alguna universidad necesariamente. Mire, le damos gracias a Dios por los institutos bíblicos, ¿verdad? Porque gracias a ellos aprendemos. Pero no todos los que se gradúan de un instituto bíblico, mis hermanos, llegan a ser pastores. Te lo digo de verdad. El pastorado, mis hermanos, es un llamado que Dios mismo hace a hombres incapaces, a hombres inútiles que hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Cuántos son así? La verdad, el pastorado, mis hermanos, es un llamado de parte de Dios. Porque dice 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, debido a que Jesús ha abierto la puerta, Él obtiene la gloria por ella. Ni la riqueza o la influencia, ni ningún esquema de promoción, ni la elocuencia en el púlpito de alguien que habla muy bien, elocuentemente aquí en el púlpito y que da un tema muy bien llevado. Nada de eso, mis hermanos, ni siquiera una gran armonía en los músicos puede darle a un ministerio esa efectividad. El Señor y solo el Señor ha abierto la puerta, solamente el Señor es el que da la bendición. Amén. Y continúa diciendo el versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, y ese término, mis hermanos, de poca fuerza no implica debilidad, ¿sí? De decir, no, es que como estás débil, pues tienes poca fuerza. No implica esto, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Puede que seamos demasiado fuertes, mis hermanos, o grandes y robustos, y vayamos al gimnasio y levantemos 100 libras de peso. Puede que así seamos y podamos estar seguros de nosotros mismos como para que Dios pueda usarnos, ¿verdad? Pero la iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para reconocer que necesitaban en realidad la fuerza de Dios. Y todos necesitamos la fuerza de Dios. Por eso el Señor Jesús les decía, aunque tienes poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, continúa diciéndole, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la iglesia en Filadelfia, mis hermanos, también era fiel a Jesús y a su palabra. Y la idea detrás de esto, de no has negado mi nombre, no es solamente que expresaba su alianza con Jesús, sino que vivían de tal manera que eran fieles al nombre y al carácter de Jesús. Algunas iglesias, mis hermanos, que reclaman tener una gran fidelidad a la palabra de Jesús, niegan su nombre con su carácter. Ellos representan el estilo de Jesús de una manera muy diferente a lo que la Biblia muestra. Y vamos a ver las características de la iglesia en Filadelfia rápidamente. La iglesia en Filadelfia, ellos tenían la oportunidad para evangelizar, porque dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Tenían confianza en Dios, porque les dijo, tienes poca fuerza. Y tenían también fidelidad a Jesús, porque les dijo Jesús, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En cierto sentido, mis hermanos, estas características parecen poco espectaculares, ¿sí? Estas características deberían de ser comunes entre las iglesias, mis hermanos, pero aún así Jesús se agradaba completamente con esta iglesia de Filadelfia. Él no tenía nada negativo que decir de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, es elogiada por guardar la palabra del Señor. Nosotros guardamos la palabra del Señor. Mira, algunos de nosotros llega el fin de semana y sacamos la palabra de lo que queremos guardar. Pero no se está refiriendo a guardar la palabra en un cajón, en tu armario, ¿verdad? No significa, no, yo la tengo bien guardada, dicen algunos. Yo cuando salgo de la iglesia llego a mi casa y la guardo en el cajón del buró. No, yo tengo bien guardada la palabra, la tengo guardada en el armario, pero cuando llega el domingo voy y vuelvo a sacar. Pero no se está refiriendo a ese guardar la palabra, mis hermanos, sino es de guardar la palabra en donde, en nuestra mente, en nuestra corazón. Porque de aquí es donde toma este depósito que tenemos, mis hermanos, es donde el Espíritu Santo toma para poder obrar, para poder usarnos en la evangelización.
¿cómo vamos a evangelizar a alguien si no tenemos la palabra guardada aquí? Por eso Jesucristo les dice, tú has guardado la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, inmediatamente vas con esa persona que necesita de Jesús y les compartes la palabra y les hablas de Jesús. ¿Sí o no? ¿O eres todavía de las 5? ¿Sí? Versículo 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y aparentemente, mis hermanos, los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judías de una sinagoga. Sin embargo, estos perseguidores eran judíos de nombre solamente, que se decían ser judíos, pero no lo eran. De hecho, no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de la fe. En esto Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío, mis hermanos. Sería completamente erróneo que Jesús estuviera hablando en contra del pueblo judío, sino solamente habla de algo o de alguien en específico, que era una sinagoga. Y la referencia es de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Jesús habló específicamente de este grupo de personas judías en Filadelfia que persiguieron a los cristianos durante ese periodo. ¿Y sabe una cosa, mis hermanos? Cuando un creyente quiere hacer las cosas bien dentro de una congregación, dentro de una iglesia universal, otras iglesias comienzan a criticar, se levantan otras iglesias, así como se levantaron los judíos en contra de los creyentes en Filadelfia. También en las mismas iglesias se levantan gente que critica las cosas bien, ¿sí? Y luego te empiezan a decir que eres, así has de ser un creyente, así muy cristiano, todo lo quieres hacer bien. Te empiezan a criticar, ¿no? O ay, sí, para todo la palabra de Dios. Ah, sí, para todo quieres la oración. Con la oración quieres resolver todas las cosas. Y se empiezan a burlar, te empiezan a criticar. Siempre va a haber gente así, aún dentro de las iglesias cristianas, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 9: sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es decir, que el Señor te va a respaldar lo que tú hagas. Y al final la gente va a terminar reconociendo lo que te criticaban, lo que tú estabas haciendo era correcto. Amén. Y reconozcan que yo te he amado, dice aquí. Aquellos que fueron una vez enemigos adorarán juntos una vez más a nuestro Dios. Amén. Nuestros enemigos, dice aquí, es la promesa que nos dan, que serán destruidos. Y ahora saben que Jesús, la iglesia de Filadelfia, sabe que Jesús ha amado a estas personas que una vez ellos persiguieron. ¿Sí? Mire, las personas perseguidas muy a menudo anhelan justicia en contra de sus perseguidores. Vaya por favor a Apocalipsis 6, versículos 9 y 10 para leer lo que dice. Cuando lo tenga me dice amén. Ese ruidito del como que duerme, ¿no? Es que se oye muy fuerte. Llega un momento donde cansa. Luego lo vamos a solucionar, mis hermanos. Apocalipsis 6, 9 al 10 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban clamando al Señor que el Señor vengara, ¿verdad?, su causa. Y un pasaje algo parecido así le sucedió a Tertuliano, ¿sí?, en el segundo siglo. Este hombre dijo:
¿Qué visión despertará mi asombro? ¿Cuál mi risa, mi alegría y mi júbilo? Cuando veo a todos estos reyes, esos grandes reyes, gimiendo en las profundidades de la oscuridad, y los magistrados que persiguieron en el nombre de Jesús, derritiéndose en los fieros fuegos que encendieron en su ira en contra de los cristianos. Eso clamaba Tertuliano. Y Asaf en el Salmo 73 también decía, ¿verdad? O sea que él dice que vayamos rápidamente al Salmo 73 para ver lo que dice ahí, lo que decía Asaf. Salmo 73. Vea lo que dice ahí. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dijo Asaf, he limpiado mi corazón. Fíjese cómo se estaba amargando este hombre, este sacerdote de Dios, por ver la prosperidad de los impíos. Y clamaba, ¿verdad? Y decía: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas por ese tipo de gente. Sí. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque no pensaba. Pero ¿qué pasó en el versículo 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que se metió a la presencia del Señor. A veces nosotros vemos las injusticias a nosotros y clamamos a Dios. Pero tenemos que meternos a la presencia del Señor para darnos cuenta cuál va a ser su fin. Versículo 10 del Apocalipsis 3. Continúa diciendo Jesucristo al pueblo de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús, mis hermanos, les promete protección, ¿verdad?, de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y la mayoría de los eruditos en la Biblia, mis hermanos, ven esta hora de la prueba como una referencia profética de la gran tribulación, la cual le precede al reino terrenal de Jesús. Y Jesús promete que guardará a cada uno de los cristianos, a cada uno de los creyentes, ¿verdad?, que cumplan con esto que está hablando aquí en Apocalipsis. A estos cristianos los va a guardar en la hora de la prueba. Y luego dice: para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí no se está refiriendo a los creyentes, mis hermanos, sino a los que son incrédulos, quienes son el objeto de la ira de Dios a través del Apocalipsis. La prueba, mis hermanos, está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. Y esta frase, mis hermanos, es utilizada 9 veces en el libro del Apocalipsis, y habla de aquellos que no son salvos en Jesús. Vaya por favor dejando un apartado ahí a Apocalipsis 17:8 para verlo. Apocalipsis 17:8. ¿Viene? Vea lo que dice ahí. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no
no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, mis hermanos, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la tierra, esta prueba es para ellos, mis hermanos, para los incrédulos y no para los cristianos, ¿verdad? Este versículo 10, mis hermanos, aparece otra promesa, aparece una promesa. ¿Cuál es esa promesa, mis hermanos? ¿Sí lo ve ahí? ¿Cuál es la promesa? Te guardaré en la hora de la prueba. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esta promesa implica un escape antes de la gran tribulación? Cuando dice te guardaré en la hora de la prueba. ¿O promete protección dentro de la persecución, dentro de la gran tribulación? ¿A qué se referirá? Cada tendencia, mis hermanos, de interpretación cree que este pasaje soporta fácilmente cualquiera de las dos posiciones. Aquellos que creen que la iglesia estará aquí durante el tiempo de la gran tribulación se enfocan en el mandato de Jesús a tener paciencia y dicen que en el contexto, ¿verdad?, demanda ver esto como una protección que habilita al creyente fiel a tener paciencia en el periodo de la gran tribulación. Es lo que dicen algunos que interpretan esto. Pero otros dicen que Jesús vendrá por su iglesia antes de este tiempo de la gran tribulación y entienden que la protección prometida es de la misma hora de la prueba y no solamente de la prueba, mis hermanos. También señalan que este cataclismo mundial indudablemente se preside de la gran tribulación. Vaya por favor a Mateo 24, versículo 20 y 21 para ver esto. Mateo 24, 20 y 21. Dice Mateo 24, 20 y 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sin embargo, mis hermanos, la referencia a guardar el mandamiento es tener paciencia. Y está en ese tiempo, ¿verdad? Antecede donde dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Lo que muestra, mis hermanos, aquí es algo que los cristianos ya debemos de comenzar a hacer antes de que la hora de la prueba venga, ¿sí? Antes de que la persecución venga, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, guardar con paciencia su palabra. Y ya lo hemos visto. ¿Dónde tenemos que guardar la palabra, mis hermanos? ¿En un cajón? ¿Dónde tenemos que guardar la palabra? En la mente y en el corazón. Así es. Así es. En la mente y en el corazón. Amén. Dios promete, mis hermanos, una recompensa por la paciencia que ya se ha tenido. ¿Verdad? Vaya por favor ahí en Filipenses 3. Además, los que son probados en esta hora de la prueba no son primordialmente los creyentes, mis hermanos, sino los que moran en la tierra, que es lo que dice el Apocalipsis, quienes son ciudadanos, quienes no son ciudadanos del cielo. Vaya por favor a Filipenses 3, versículo 20 para ver esto. Dice ahí, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía, mis hermanos? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Filadelfia, vamos a ver a continuación, mis hermanos, en el versículo 11 de Apocalipsis 3.
Fíjense lo que les dice: he aquí, yo vengo pronto. Primero, mis hermanos, la iglesia de Filadelfia debe de recordar que Jesús viene pronto. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Y Él viene por su iglesia, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Jesús viene pronto. Y Él nos recuerda esto, mis hermanos. Y ellos, la iglesia de Filadelfia y nosotros, debemos de prepararnos para su venida. ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? ¿Nadie? La expresión pronto, cuando dice y vengo pronto, debe de ser entendida, mis hermanos, como algo que será repentino, ¿sí? Algo que es sin esperarse. No necesariamente es algo como que va a venir de inmediato. Y yo vengo pronto, no, va a venir de una manera que menos esperas, de una manera repentina. A eso se está refiriendo. Dice, yo vengo pronto, dice, y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes, verdad? La palabra, ya lo vimos, ¿verdad? Lo mismo le dijo a la iglesia de Esmirna: retén lo que tienes, reténlo ahí. La iglesia de Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido. Nosotros tampoco debemos de apartarnos de nuestro fundamento sólido, mis hermanos. Está escrito en Apocalipsis 3:8. La oportunidad de evangelizar, ya lo vimos. La confianza en Dios y nuestra fidelidad a Jesús. Amén. Estas tres cosas que le acabo de mencionar, que hemos visto, pueden y deben de continuar entre la iglesia, mis hermanos. Pero solamente sucederá si lo que tenemos lo retenemos. Amén. Y luego continúa diciendo el versículo 11: para que ninguno tome tu corona. Si ellos fallan, decía Jesús, en retener su corona, pues su corona ya no les va a hacer nada. La idea no es que pudiera ser robada esta corona, sino dada a otra persona. Mira, esta corona era la corona de la victoria. ¿Cuántos sabían que era una corona de laureles? Se le conocía como Estéfano, una corona que se le daba a aquel que ganaba una carrera en las Olimpiadas de aquella época en la Grecia antigua. El premio no era una medalla, el premio era una corona de laurel, que significaba la victoria. Y esa es la corona que se está refiriendo Jesús aquí. Aquel que termine la carrera, aquel que llegue hasta el final, le será dada la corona. ¿Sí? Y nosotros no debemos de permitir que otro tome esa corona. ¿Sí? Nunca debemos de olvidarnos, mis hermanos. Debemos de tenerlo siempre presente. Versículo 12, mis hermanos, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Miren, las columnas, mis hermanos, representan o son ilustraciones de fuerza, de estabilidad y de una digna belleza. Por ejemplo, esta columna que usted ve ahí no está muy bella, que digamos, ¿no? Nos tapa toda la visibilidad, pero sostiene este lugar. Si usted quita esa columna, ¿qué cree que va a pasar? Se va a caer esto de ahí, ¿verdad? Tiene que poner allí algo de lado a lado para que eso no se venga abajo, que se quite esa columna, ¿verdad? Y eso es: lo que venciere lo haré una columna. Imagínense, usted siendo una columna. Y ellos, la iglesia de Filadelfia, entendía perfectamente bien esto, mis hermanos, porque como lo vimos en la antigua Filadelfia, ellos sufrían de constantes terremotos, constantes temblores. Entonces se venían abajo siempre las construcciones que ellos tenían, y lo único que quedaba, ¿qué era? Usted vea la antigua Grecia cómo está. ¿Qué es lo que queda en la antigua Grecia de las construcciones? Las columnas nada más. Es lo que queda. Todo se viene abajo, pero lo que queda en pie son las columnas. Y pasan los siglos y las columnas ahí están. Por eso el Señor dice: al que venciere lo haré una columna. ¿Sí?
podrán venir terremotos, podrán venir tempestades, y si se cae todo, mis hermanos, tú vas a estar conmigo, vas a permanecer en pie como una columna. Esa es la promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Las verdaderas columnas en la iglesia sostienen a la iglesia, y ellos ven a Jesús como un fundamento de su cuerpo. Amén. Dice, y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo eso? Miren, cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, ¿qué es lo que hace la gente? Evacuar, ¿no? Lo primero que hacen es salir de un edificio, evacuar, dejar, abandonar los edificios y llenar las calles, ¿no? Y algunos, hasta si es posible, salen de la ciudad. Y era lo que sucedía aquí en la iglesia de Filadelfia. Ellos venían los terremotos y tenían que abandonar sus hogares, sus casas, sus edificios. Tenían que dejar la ciudad sola, y una vez que pasaba el terremoto, una vez regresaban a la ciudad. Y Jesús les dice, y nunca más van a salir. Ellos entendían perfectamente esto. Sí. Los ciudadanos de Filadelfia vivían una vida temblorosa, de temblores, ¿verdad? Y no tenían dónde asentarse. Entonces cuando llegaron los temblores, cuando llegaban los terremotos, y que realmente eran muy frecuentes, las personas de Filadelfia huían de la ciudad hacia el campo para escapar de los bloques, de las piedras que caían, ¿verdad? Entonces cuando la tierra estaba quieta, otra vez ellos regresaban. Entonces, mis hermanos, en su temor, el pueblo de Filadelfia siempre andaba saliendo y entrando de la ciudad. Ellos siempre estaban huyendo de la ciudad y regresando a la ciudad. Por eso es que Jesús les dice, nunca más saldrás de aquí. Y estas palabras que Jesús les daba a la iglesia de Filadelfia y nos da a nosotros, mis hermanos, son palabras de seguridad, son palabras de estabilidad. ¿Sí? Es lo que Jesús hace cuando nos da sus promesas, mis hermanos, porque Él cumple lo que promete, ¿sí o no? Él cumple lo que promete. Y continúa diciendo el versículo, y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El vencedor también recibirá, mis hermanos, muchos nombres. Lo que dice aquí. ¿Cuáles son esos nombres? Es el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Estos nombres son marcas, mis hermanos, de identificación, porque muestran a quién le pertenecemos. ¿Sí? Estas son marcas, mis hermanos, de identidad, porque muestran los privilegios, o más bien los privilegiados que somos, ¿verdad? Al conocer a Jesús de una manera que otros no le conocen. Mire, Mateo 7:21, yo se lo leo, no lo busquen, al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y fuimos a casa de oración Southgate? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la marca. ¿Cuál es esa marca? Nuestra comunión con el Señor. Es el Espíritu Santo. Esta es la forma en la que nosotros podemos conocerle, y Él nos conoce a nosotros, a través de una comunión íntima con el Señor. Por eso dice que no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos andan por ahí diciendo Señor, Señor? Pero realmente no tienen una comunión con el Señor. Solamente son pura pantalla. Mire, ya para concluir, mis hermanos, y nos vayamos a tomar una Biblia. Ya
para concluir, mis hermanos, esto que acabamos de ver debe de estar muy en claro en nuestras mentes, ¿verdad? Que todos los honores le pertenecen a Cristo Jesús. Serán compartidos con todos aquellos que somos sus coherederos. En aquella gran y hermosa ciudad, nosotros tendremos la oportunidad de ver la grandeza y las riquezas de Dios, como dice Apocalipsis 22:14. Ahí se nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cuando más gozo tendremos, cuando más veamos que no solamente tenemos acceso a ella, sino que también tenemos el nombre de nuestro Dios, el de su santa ciudad sobre nosotros. Y el que tiene oído termina diciendo, ¿verdad? El versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros, mis hermanos, de alguna manera queremos oír la alabanza, ¿no? Y las palabras de ánimo que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Si usted se fija, Jesús no se quejó de esta iglesia, no tuvo nada que reprocharle, no tuvo nada que recriminar. Fueron cosas buenas y fueron promesas. Eso también para nosotros, mis hermanos, pero siempre y cuando hablamos de lo que Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia. Si fuéramos como esta iglesia, mis hermanos, deberíamos de mantenernos en su fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento, mis hermanos, en el cual debemos de mantenernos? Es el nombre de Jesús y su palabra. Ese es nuestro fundamento. También debemos de depender de su fuente de fuerza que proviene de Jesús. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti en esta tarde por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que en cada una de las iglesias, en cada uno de estos mensajes, tú nos hablas a nosotros, porque esta iglesia local y como muchas otras iglesias que pertenecen a ti, Señor, nos parecemos mucho estas 7 iglesias. Y tú hablas a nuestra mente, hablas a nuestro corazón, y tú pides, Señor, que debemos de cambiar ciertas actitudes. En esta ocasión, tú no tuviste nada que recriminarle a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia era una iglesia ejemplar, dio ejemplo a otras iglesias de cómo mantenerse como columnas, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de la persecución, permanecieron firmes. Ciertamente las circunstancias físicas eran adversas, había terremotos, pero aún así eso no los hacía doblegarse. Ellos permanecían firmes a ti, a tu palabra. Así queremos permanecer nosotros, fieles a tu palabra, fieles a tu persona, Señor. Queremos no desfallecer, queremos caminar, Señor, en tus estatutos. Y que aunque venga la persecución, y aunque venga la
confiar. Por eso tú vienes, Señor, a sanar. ¿Quién está preparado, Señor, a caminar en obediencia? Andad como es digno de ti. Agradado te Dios. Ahora bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos a que ellos puedan ser esas columnas, a que ellos puedan ser esa luz que otros necesitan. Sabemos, Padre, que tú abres las puertas y tú cierras las puertas. Y tú estás abriendo puertas en sus vidas para que ellos vayan a de tu palabra. Guíale, Señor, y muéstrales esa puerta que ellos puedan entrar. Bendíceles, Señor, y guárdales este día, esta semana, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.